saludarlos, hermanas, hermanos, en el Señor Jesucristo. En esta mañana, viernes 6 de febrero, vamos a compartir el Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Empezamos dándole gracias a Dios porque nos regala este día para aprender a amar, para aprender a compartir, para aprender a vivir iluminados por la luz de la palabra. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado, se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien, gocemos de tus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Evangelio de Jesucristo según San Marcos, capítulo 6, versos 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado, y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías, otros que era un profeta comparable a los antiguos, pero Herodes insistía: es Juan a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan, lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete en su corte a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras, yo te lo daré. Y lo juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. Es tremendo. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados no quiso desairar a la joven. Enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan recogieron el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un gusto de nuevo. Qué tremendo es el mal. Qué tremendas son las pasiones desordenadas. A mí me encanta esta frase: no te está permitido, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano Filipo. Es un choque de pasiones entre la belleza de Herodías, que era la esposa de Filipo, y la pasión desordenada, la lujuria de Herodes. Y entra un tercero en discordia, Juan el Bautista, profeta poderoso, que era fuerte. Sus palabras quemaban corazones. Y denuncia el pecado del rey,
El profeta no tiene miedo. El profeta no juzga, no condena. El profeta denuncia el pecado. No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano Filipo. Esa es la labor del profeta, mis hermanas, denunciar el pecado. Pero ahora tú le dices a la gente, los borrachos no entrarán en el reino de Dios. Estás juzgando, es pecado juzgar. Los afeminados, los homosexuales, las lesbianas no entrarán en el reino de Dios. Estás juzgando, es pecado. Los ambiciosos, los codiciosos, los mentirosos no entrarán en el reino de Dios. Es pecado, estás juzgando, no estás juzgando, estás denunciando el pecado. Mucha gente trae a Cristo en sus labios, pero no en su corazón. Oran, van al culto, pero salen a matar, salen a robar, destruyen familias, son violadores, son pederastas, tienen pastores evangélicos, los presidentes de hoy, pero quieren quitarle las riquezas a los países pobres. Eso no es juzgar, hermanos, es denunciar el pecado. Lo que está mal, está mal. De pronto, la ley dice que todas las madres, que todas las mujeres que están esperando un hijo, si quieren pueden matar a su hijo antes de nacer. Ya no es delito, pero sigue siendo pecado, no matarás. Y tú lo denuncias y se te vienen como perras rabiosas. Tú denuncias la inmoralidad sexual y te dicen homofóbico, hipócrita, doble moral, y la sociedad se te viene encima. Pero Juan el Bautista no tiene miedo, él denuncia el pecado. Por eso lo encarcelan. Y Herodes sabía que era un hombre santo, que era un hombre bueno, pero la pasión desordenada, la lujuria que sentía por Herodías era más fuerte que su miedo, que su respeto, y termina matando. Yo siempre me hago esta pregunta y te la hago a ti. ¿Quién mató a Juan el Bautista? ¿Quién lo mató? Herodías, la belleza de la jovencita, me imagino 17, 18 años, que donde le pellizca se escurre pus, joven, sensual, erótica. ¿O fue el verdugo que le cortó la cabeza? ¿Quién mató a Juan el Bautista? Sería bueno que te preguntaras cuántos pecados se juntaron. La lujuria de Herodes y de Herodías. El adulterio de Herodes y de Herodías. Porque acuérdate, el adulterio es pecado. No desearás a la mujer de tu prójimo. Era su cuñada, esposa de su hermano. La sensualidad de la hija de Herodías, el baile lascivo, la envidia, la ira de Herodías. Pídele a Herodes, pídele la cabeza de Juan. Una mujer colérica, lujuriosa y perversa, que fue la autora intelectual de la muerte de Juan el Bautista. Fíjate, hermanas, fíjate, hermanos, dice las palabras, la paga del pecado es la muerte. ¿Cuántos pecados entran para que sea asesinado el profeta, el precursor del Salvador? Juan el Bautista nació todo para Cristo, todo para Cristo. Él nació, fue concebido, fue pensado, fue enviado para anunciar la llegada de Jesús. Esa era la misión. Por eso cuando Juan el Bautista le dice a sus discípulos, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan termina su misión. ¿Cuál era la misión de Juan? Gritarle al mundo que el Hijo de Dios era Emmanuel, el Dios con nosotros, el Cristo, el Salvador, el Mesías, había llegado. Una vez que
públicamente reconoce a Jesús como el Mesías, como el Cordero de Dios, termina su misión. Lo encarcelan y lo matan. Juan el Bautista cumplió su misión de anunciar el pecado, era un profeta, de anunciar al Salvador, Jesucristo. Entonces, ¿cómo entran tantas cosas en los pasajes bíblicos y cómo nos traen tanta enseñanza? El adulterio, la borrachera, el pecado, la inmoralidad sexual trae la muerte del alma, la muerte de la gente, espiritual. Y si no nos arrepentimos, antes de morir, vamos al infierno. Hay un cielo, hay un infierno. Existe el bien, existe el mal. Existe la salvación, existe la condenación. Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús no vino a condenar a nadie. Dice, pero los que no creen en Jesús ya están condenados. ¿Por qué? Por no creer en el Hijo de Dios. Entonces, en Jesús hay salvación, no hay condenación. Lo aceptas, te salvas. Lo niegas, te condenas. Así de fácil. Así de fácil. Hay salvación, hay condenación. Hay cielo, hay infierno. Hay vida, hay muerte. Lo único que tenemos que hacer es creer en Cristo y hacer su voluntad, dice el apóstol Santiago. La fe sin obras está muerta. Necesitamos hacer que la palabra de Dios, que el Evangelio sea nuestra norma de vida. Mucha gente se confunde y cree que tenemos que aplicar en nuestra vida el Pentateuco, la Torá. Pero yo les digo, no te confundas, no somos judíos, somos cristianos. La ley que nos rige a nosotros, hermanos, es el Evangelio de Cristo. A los judíos los rige el Pentateuco, pero nosotros no somos judíos, somos cristianos y nos rige el Evangelio de Cristo. Nos tiene que quedar claro, no se aplica el Pentateuco en nuestra vida cotidiana. Porque entonces nos quedaríamos con la promesa. El Antiguo Testamento es el tiempo de la promesa. Nace Cristo, nace Juan, nace Cristo, Juan anuncia la llegada del Mesías, lo matan y Cristo empieza su vida pública a predicar en Galilea. En Galilea Jesús empieza a predicar y en Galilea sube al cielo. Entonces, eso está estipulado maravillosamente por el Padre. Creer en Cristo y hacer su voluntad. Entender que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es ese Jesús que anunciará Juan el Bautista. Y que el pecado trae muerte. Cuando tú denuncias el pecado, la sociedad reacciona como perra rabiosa, porque no les gusta que digan la verdad. Porque nos sentimos culpables y preferimos ignorar. Yo no oigo nada, yo no sé nada, yo hago el mal y no sé nada. Cristo no existe, Cristo es un invento y queremos decir, pero Cristo existe, pero está el bien y está el mal, pero está el Evangelio que debe guiar nuestra vida. Por eso el profeta fue asesinado, por decir la verdad. Cumplió su misión, anunciar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La llegada del Mesías. Eso nos habla la palabra. Todas las implicaciones que puede traer denunciar el pecado. Definitivamente, un profeta que denuncie el pecado, o un hombre, no profeta, un cristiano que denuncie el pecado, va a caer gordo donde quiera. Ahí viene a molestar con su Biblia, con su Evangelio, con su infierno, con su condenación. Pero tenemos que decir como los apóstoles, es necesario obedecer a Dios
antes que a los hombres. El pecado tiene que ser denunciado. Tiene que ser denunciado. Y anunciada la salvación. Deja de pecar. Porque si no dejas de pecar, te vas a ir al infierno. Arrepiéntate, porque Cristo te perdona. El Padre tiene un corazón lleno de amor. Si tú le pides perdón, Él te va a perdonar. Dios no desecha un corazón contrito y humillado. Entonces, denuncias el pecado y anuncias la salvación. Denunciar el pecado te va a traer problemas, te va a traer enemigos, te van a burlar de ti, te van a decir, ahí vienes a joder, otra vez, lárgate de aquí, a ver, mal agüero, como a los profetas. Pero hay que hacer la parte que nos toca en la vida. Dice el profeta Ezequiel, Dios le dice al profeta Ezequiel, si tu hermano hace el mal, y tú no le adviertes que está equivocado y él muere sin pecado, él va a ir al infierno. Pero a ti te voy a tomar cuenta, te voy a reclamar cuenta de esa alma que se perdió. Es decir, es el trabajo del cristiano, denunciar el pecado, porque somos responsables de que otros se vayan al infierno. Si tú le adviertes y salvas su alma, serán perdonados tus pecados. Si tú le adviertes y él se niega a convertirse, yo lo voy a castigar a él, pero a ti te librará de culpa. Entonces es necesario denunciar el pecado. Me da un enorme gusto saludarlos esta mañana hermosa de viernes. Dios y Padre nuestro, enséñanos el camino del amor. Enséñanos a vivir a la luz de tu santa y bendita palabra. Enséñanos a hacer tu voluntad. Que podamos apartarnos del pecado, de las pasiones, de los deseos que nos llevan a la maldad, que nos llevan a lastimar a los hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, salva a nuestros hermanos enfermos, sánalos. La paz para todos los pueblos de la tierra, que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz, que para ellas brille la luz perpetua. Y un abrazo, que nadie se quede hoy sin un plato de alimento, sin una taza de café. Un saludo, hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te dé su paz. Bendiciones.